Para poder emprender hay que aprender, pero también hay que prenderse. Haz clic, conéctate con nosotros y conoce lo que nadie te cuenta del mundo del emprendimiento. Esto es Emprendidísimo. Patrocinado por Escuela Bancaria y Comercial. Emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a un jueves más donde no somos expertas, hay que decirlo, pero sí nos gusta investigar, nos gusta darle a todos ustedes pues temas interesantes porque sabemos que hay mucho emprendedor que de repente empieza con estas dudas o si ya son emprendedores de mucho tiempo, pues evidentemente pues hay que actualizarse, hay que ir viendo qué más nos hace falta o en qué podemos mejorar, qué es lo que vamos a poder obtener más al emprendedor, al cliente, sobre todo, que también es algo muy importante, que no lo pueden dejar fuera, pero hoy platicaremos de un tema muy importante para todos los emprendedores, pero antes de empezar con el tema, mi querida Analí, ¿cómo estás? Hello, muy bien, Alo, muchas gracias, espero que también estén muy bien todos los que nos están escuchando, un saludito a todas las plazas que están escuchando este programa en el momento en que lo descargan, saludos a todos, gracias por hacerlo posible, y sí, vamos a hablar de un tema que creo que se ha puesto también muy de moda, yo en lo personal, Alo, lo he visto muchísimo, como que ya en los influencers y ya como que en la gente, en los creadores de contenido, ¿no? Para ponerle una etiqueta, que hablan ya mucho de este tema. Y creo que antes se hacía, pero no se había etiquetado como tal, creo. Y bien, como tú lo dices, no somos unas expertas, pero nos encanta estudiar y aprender sobre los temas para podérselo compartir a todos ustedes y que también puedan aplicarlo en sus negocios, en sus emprendimientos, en el camino de aprender a emprender. Y el tema que vamos a hablar el día de hoy es acerca de cómo contar la historia que hay atrás de tu negocio, porque creo que hoy en día la gente ya no compra como tal solamente un producto, sino compran a través de una historia que les enamoró, de una historia que les hizo recordar algo, de una historia que conectó con la gente, compran no solamente productos, sino también compran algún tipo de identidad, compran propósito, compran muchas cosas que van más allá del producto per se y para lograr poder conectar, para lograr poder hacer que la gente se enamore de tu marca, para poder lograr que la gente conecte con el propósito que tu marca tiene y a lo mejor ellos terminan teniendo el mismo propósito. Para poder lograr todo eso es súper importante contar historias, contar una historia a lo mejor y lo que hay atrás de tu marca, quién eres, qué representa. Los procesos. Hay un montón de cosas que contar y a este arte de contar cosas se les llama storytelling. Entonces, hoy vamos a hablar de por qué el storytelling es súper importante en el emprendimiento, cómo pueden sacarle el mayor provecho, les vamos a dar tips, les vamos a dar recomendaciones, les vamos a dar una fórmula mágica que pueden aplicar a partir del día de hoy para poder empezar a tener un storytelling adecuado, que enganche y que puedan obviamente aplicar con sus clientes, con sus seguidores, con toda la gente que ustedes creen que es su cliente potencial. Bueno, hoy vamos a salir aprendiendo que es acerca del storytelling y cómo poder aplicarlo, Alo. Exactamente. Además, me viene a la mente los emprendedores que han estado en el programa que poco a poco nos van contando, ¿no? A lo mejor es como lo que se hace en una historia que tiene obviamente el inicio, el desarrollo, la conclusión y todo este proceso, pero que sí engancha, que es algo que también inspira, que al final eso es como parte de una historia, ¿no? Porque bien lo decías, es un propósito, no es solamente vender un café porque sí, sino simplemente, pues a lo mejor le metes ahí un poquito de historia, le metes esto que puede inspirar y que además le da el alma, ¿no? A la marca, que eso es indispensable que la gente empiece a conectar, que empiece a identificarse, que empiece a decir, qué padre, todos empezamos desde muy abajo, empiezas a tener la idea, empiezas a gestionar a lo mejor la economía, a lo mejor un local, procesos, tener mucha cantidad de producto puede ser, pero pues toda historia tiene un inicio y ahí es donde empieza todo este proceso donde la gente dice, wow, empezaste desde a lo mejor dos plumas y ahorita tienes 1000, ¿no? Entonces creo que eso ayuda muchísimo
lo decía hace ratito, pues a lo mejor no vas a invitar, no vas a decirle a la gente, cómprame un café, ¿no? A lo mejor puede ser que digas, este café pues viene de manos mexicanas, se está produciendo, con tu ayuda pues sigues esta tradición, puede ser familiar, puede ser cultural, algo que ayude muchísimo y que mantenga como ese interés y además hasta que la gente pueda decir, ya lo estoy oliendo. Lo estoy oliendo. ¿No? Podría ser, pero, 100%. pero sí, justo no solamente hablar de productos, sino de las personas que rodean todo el proceso. Si solamente son uno o dos, pues que ahí vaya creciendo esta historia y hablar justamente de las personas, porque siempre así se conecta luego. 100%. Y seguramente la gente que nos está escuchando muy probablemente se pregunte, bueno, está bien, padrísimo contar historias, pero ¿por qué? O sea, Ajá. ¿por qué debemos de contar historias? ¿Por qué debemos de vender con historias? ¿Por qué no solamente les muestro mi producto, mi shampoo y lo pongo en redes sociales y se vende? ¿Por qué tenemos que ser ya sentarnos a escribir un monólogo y una historia y una novela? O sea, a ver, hay una razón detrás, queridos emprendedores. Y es que la realidad es que si tú quieres solamente vender tu producto sin contar una historia atrás, claro que lo puedes hacer, claro que lo vas a lograr, pero la diferencia es que hay un estudio que literalmente arrojó un resultado importante, y es que cuando la gente cuenta historias o cuando la gente nos cuenta historias, se activan hasta 7 zonas del cerebro. 7 zonas están completamente activas mientras te están contando una historia. Pero cuando te dan datos nada más reales, si solamente te digo, aló, el café te va a dar energía, y eso es un dato, a que te diga, ¿qué crees? Me fui de viaje y entonces contraté un tour que me llevaron a ver cómo hacen café en Tailandia y entonces estaba riquísimo y me traje ese café y puse una cafetería y entonces descubrimos que ese café te da más energía. Ya te conté una historia, ya te enganché, ya se activaron 7 zonas de tu cerebro y probablemente esas 7 zonas te van a hacer comprar mi café. Totalmente. A diferencia de que solamente al momento de arrojar datos se activan 2 zonas del cerebro. Entonces, si no nos creen acá que les estamos ahí contando y tratando de convencerlos, esto es un estudio real que se hizo. Entonces, para que ustedes también emprendedores empiecen a cachar la importancia que tiene el contar historias. Acuérdense que hoy en día, un emprendimiento sin historia es solamente otro negocio. Un emprendimiento con historia se vuelve una marca, porque justamente donde tú vas a conectar y vas a recordar a la marca es por medio de las historias. Entonces, si no les bastó eso, quédense todavía el resto del programa. Los vamos a seguir convenciendo y aparte entrenando para que puedan contar y ser unos storytellers de 10. Exactamente, así que tienen que tener ahí la pluma, el papel, ir anotando. Y creo que es importante decirlo, que no se trata de hacer la historia de Disney, adornar todo, no, simplemente es darle sentido a lo que ya han hecho. Claro. Es contar la realidad. Obviamente han tenido problemas, han tenido trabas, han tenido esta situación de, híjole, no sé si seguir, pero pues sí, no es que me voy a poner todos los adornos y voy a decir que es una maravilla y que me ha costado demasiado trabajo. Seguramente a todos les ha costado mucho trabajo, pero contarlo de una manera muy natural, hacerlo real para que así pues, los clientes obviamente sientan esta historia, dejar ver también como una opción y empezar a ver el producto que estás ofreciendo o el servicio como parte de la vida del cliente, ¿no? Creo que también es muy importante. Y complementando lo que decías, Anali, de por qué, simplemente lo que queremos es que pues tengas la diferencia de tu competencia. Creo que es importante. Las historias son totalmente diferentes y va a haber alguna que engancha, habrá que no, pero si tu competencia no está contando una historia que conecte, a ti te va a beneficiar muchísimo si empiezas a contar la historia de cómo empezó el negocio, el emprendimiento, las ideas, los altibajos, todo va a contarse ahí, y creo que es algo muy importante. ¿Por qué vender tu historia o por qué contar la historia? Simplemente la competencia te va, pues ahí se empieza a diferenciar todo, ¿no? Creo que es importante, y también conectar un poco emocionalmente con los clientes.
Creo que ayuda muchísimo también, generas confianza, lealtad, te vuelve, o sea, la gente empieza a recordarte, creo que ayuda muchísimo. Entonces también eso es algo del por qué es importante contar la historia de su emprendimiento. Me encanta, espero que lo sigan anotando. Y emprendedores, vamos a hablar justo de lo que está diciendo ahorita Alo, retomando un poquito de el contar historias, de a lo mejor y platicar lo que hay detrás, el equipo de trabajo, conectar con la parte emocional, con los clientes. Existen 4 tipos de historias que ustedes emprendedores deben de dominar. 4 tipos de historias ustedes van a poder elegir si solamente se quieren ir contando una de ellas o quieren contar 2 o 3 o las 4. Pueden estar ustedes contando estos 4 tipos de historias. Y es para que tengan a lo mejor una idea un poco más clara de qué contar. Antes de llegar al cómo hacerlo, es qué vamos a contar de nuestro emprendimiento, qué vamos a contar de nuestra marca, qué vamos a contar de nuestro negocio. Y entonces, el primer tipo de historia es tal cual como decía Salo, la historia de origen. ¿Por qué empezaste? Claro. ¿Qué te movió a empezar a emprender? ¿Qué problemas tuviste? ¿Qué problemas viste? ¿Qué problemas resolviste? Por ejemplo, no sé, yo crecí viendo a mis papás que tenían ahí temillas con las finanzas y yo por eso hice esta consultoría para ayudarle a parejas o a papás jóvenes en cómo poder sobrellevar las finanzas familiares, ¿no? Por decir. Entonces, tú empiezas a contar la historia que tú viviste en carne propia y desde ahí vas a poder conectar con la gente que se ve proyecte o que se ve identificada con tu misma historia. Entonces, atacas un problema, cuentas tu historia y nada más. No cuentas nada más que tu historia. Ese es el primer tipo. El segundo tipo, ¿lo quieres echar tú, Alo? Échale. Venga. Aquí está el acordeón, aquí está el acordeón. Ay, que es muy importante que, ya llegó el momento, tienes clientes y seguramente hay un cliente que llama mucho la atención. Hay un cliente que seguramente pues fue el primero, que eso también es muy importante, la historia del cliente, muestras cómo tu producto empieza a transformar vidas, cómo empieza a conectar y cómo ellos también dan esta parte del testimonio, ¿no? Que también es súper importante que la gente diga, pues a lo mejor con este cabello, que siempre es el ejemplo, ese cabello, este shampoo para cabello de rizos, híjole, es el mejor que he probado, evita que se me maltrate, o sea, muchísimos beneficios que tiene el producto, pero también que la gente, el cliente se siente satisfecho y que además empieza a tener como esta maravillosa interacción, que confía muchísimo en el producto y tú confías en el cliente, ¿no? Porque obviamente fue el primero que te compró, fue el primero que dijo, me voy a arriesgar a ver si es cierto que este shampoo es maravilloso. Y de ahí empezó a crecer y de ahí pues obviamente puede ser también esta publicidad de boca en boca, que además es muy barata. Exacto. Que es la mejor. Y creo que eso sí, también es muy importante tener en cuenta las historias de los clientes. Así que ténganlo muy, muy anotado para que vean que si hay 1 o 2 clientes que ya les ha comprado muy seguido o que de repente les deja comentarios, ya sea en redes sociales, en su página o en persona, de ahí agárrense y a lo mejor eso ayudaría muchísimo a que ellos cuenten la experiencia que han tenido con el producto, con el servicio, y ayudan a que generen la confianza con alguien que ya está viviendo, ¿no? Exacto, lo que está consumiendo. Exacto. Entonces, tipo de historia 1, la historia de origen. Tipo de historia 2, la historia del cliente. Vamos con el tipo de historia 3, que es algo que me encanta, que 100% es algo que yo haría. Y creo que es algo que hacen muchísimo los emprendedores, que es la historia del día a día. Tienes que humanizar tu marca. Aquí es donde justamente empiezas a mostrarle a la gente tus procesos, cuando estás envolviendo los paquetes, cuando estás revisando tu inventario, cuando tienes junta con tu equipo, cuando tú tienes así a lo mejor un momento sola o solo para analizar situaciones, para tomar decisiones. En el momento en que tú empiezas a compartir el día a día de tu emprendimiento, empiezas a humanizarlo, empiezas también a conectar y a mostrar lo que realmente está detrás de la marca que la gente está comprando o que la gente está pensando en comprar. Entonces, si a lo mejor y ellos llegan a conectar con un contenido que tú subas en cómo es que, no sé, aquí hay un ejemplo que yo vi, literal,
que es una marca que yo consumo, es una marca de agendas, que yo año con año compro mi agenda de Orem, un estilo de vida. Vayan a la página, es una hermosa. Y su cuenta de Instagram, pues tiene muchísimo contenido de productividad y de las agendas, de cómo usar tu agenda y demás. Pero en esta temporada, en donde ya es la temporada fuerte de pedir agendas para empezar el siguiente año, el año pasado, esta cuenta decidió subir videos de cómo es que la abuelita de la emprendedora es la encargada de envolver las agendas para al momento en que te llegan en tu caja, abres la caja y están como que envueltas en un papel como ese delgadito como de regalo. No sé si es China. Creo que es papel China, sí. ¿no? Pero la abuela es la encargada de envolverlo. Entonces, grabas eso y es el proceso en donde mucha gente seguramente lo vio y le dio muchísima ternura. No sé, fue a lo mejor una decisión de compra. Conectan porque a lo mejor y sus abuelas también les ayudan a hacer algo de su negocio. No sé, o sea, hay muchísimos factores que pueden ir alrededor de cómo es que tú compartes la historia y el día a día de tu negocio y de tu emprendimiento. Entonces, ese es el tipo número 3 de historias que contar. Qué bonito, cómo empieza a conectar, ¿no? Toda esta parte, sin querer, a lo mejor están contando ya la historia. Ya hiciste tu pedido hace mucho tiempo, pero ¿sabes realmente quién lo envuelve? Exacto. ¿Sabes cómo llega? Tú lo ves y dices, ¡ay, qué padre! Porque hay muchas máquinas que hacen también todo este proceso, ¿no? Pero que unas manos y la abuelita les está ayudando a que el emprendimiento pues empiece a crecer. ¡Qué maravilloso! Me gusta mucho. ¿Cómo se llama la marca? Para irla a buscar. Corran, se llama Orem, un estilo de vida, lo pueden encontrar en su sitio web, en Instagram. Ceci, te mando un abrazo, un beso. Ceci es la dueña de la marca, su abuelita es una divina, entonces corran, váyanla a seguir y pidan todavía sus agendas. Hay tiempo, exactamente. Bueno, la cuarta historia es, todo mundo y todas las empresas tienen una visión, ¿no? Además de la misión y los valores, pero creo que una visión es súper importante, pues, ¿a dónde quieres ir? O sea, eso es lo básico para un emprendimiento, la meta, a donde quieres llegar, ya sea a corto o a largo plazo, pero creo que también es importante contar esa parte de la visión. Cuando entran a una página y empiezas a tener ahí como la historia, parte de la historia sí se tiene los valores, se tiene la misión, pero creo que algunos como consumidores sí nos fijamos más en la visión del producto, que nos lleva como a conectar un poquito más de cómo fue que empezó ese sueño de abrir un local, un negocio, una empresa, lo que sea. Creo que ayuda muchísimo. Así que el cuarto es la visión. La visión, muy bien, me encanta. Así que acuérdense, emprendedores, que estos 4 tipos de historias, ustedes pueden elegir nada más una y empezar a explorar en contar ese tipo de historia para que a lo mejor y vayan agarrando confianza y callo en esta parte de ser storytellers. O si ya tienen un poquito más de experiencia, si se sienten cómodos o si son atrabancados como Analí, pueden empezar a contar más de un tipo de historia. Pueden agarrar los 4 y que su contenido en redes sociales esté lleno de estos 4 tipos de historias, o pueden agarrar 2, pueden agarrar 3, o a lo mejor y por temporadas, ¿no? También. Sí, a lo mejor y por temporadas, a lo mejor y, no sé, al principio nada más cuando se presenten, cuentan la historia de cómo es el origen de su negocio, pero más adelante nada más deciden contar su día a día y contar el tema de la visión. En fin, ustedes tienen toda la apertura y la libertad de decidir qué tipos de historias van a contar. Lo que sí es importante es que cuenten alguna historia. Exactamente. Y para ir contando esta historia, creo que también es importante saber, pues, cómo ir desmenuzando, ¿no? Un poquito, ¿no? Empiezas con una historia, no como con la teoría de que datos, una historia real, simplemente es como, pues no sé, a lo mejor cuando tenía 18 años pensé que podría empezar a abrir un negocio, cumplí 20 y tantos, lo hice, fracasé, tropecé, me levanté. ¿Y qué error fue que pasó? O sea, ¿cuál fue el error y de qué aprendiste de ese error, ¿no? Como para ir empezando a atrapar a lo mejor al cliente, a la audiencia, que es importante, y después dar el contexto y el propósito. No sé, a lo mejor
decir que si vas a platicar la historia rapidísimo, pues simplemente es como, este error me pasó esto y esto y esto, y a lo mejor todos estos errores te preparan para el éxito y empiezas a tener como esta interacción que realmente la historia interesa y que pues sí, va a aprender. Lo hemos visto en alguno de los episodios donde muchos emprendedores nos han contado y que de ahí se agarraron para empezar a triunfar y hacer algo padrísimo. Si no han escuchado los episodios, vayan a Spotify o vayan a YouTube, ahí están todos y la verdad es que no hay uno, creo que nos haya platicado nada más de lo que está haciendo ya cuando ve el triunfo, ¿no? El éxito, sino simplemente todo lo que no ha sido a lo mejor nada más con un emprendimiento, sino han sido varios, y ahí de varios no quiere decir que porque le guste hacer de todo, simplemente empieza a tener una idea, le va mal, pero de esa idea que le va mal surge otra, y así, ¿no? Se va a ir viendo. Creo que también es como parte de este tipo de errores de los cuales se aprenden. Si no funcionó el emprendimiento A, va a funcionar el B o el C. Acuérdense que pues hay muchas letras hasta la Z. Demasiadas. Así que se puede y creo que también eso es algo muy, muy importante. Analí, ¿cuáles serían los beneficios del storytelling para los emprendedores? Yo creo que serían poquitos para que sea específico sobre todo lo que ya hemos dicho, y aquí tengo unos 5. A ver, échalos. Vamos a darle. Lo que decíamos al principio, esta conexión que quieras dar con los emprendedores, sobre todo emocional, eso cacho muy, muy rápido. Las historias despiertan muchísimas emociones, no precisamente malas, pero genera esta conexión un poco más profunda, que empatiza con los clientes, sobre todo los clientes potenciales, en vez de andar haciendo ahí una lista de características del servicio, del producto. Creo que eso es importante, tener esta conexión emocional y empezar a ver cuáles serían esas conexiones que quieres crear con el cliente, ¿no? También puede ser a través de estas temporadas, que se puede hacer bastante, sobre todo ahorita estas que vienen de diciembre, creo que ayudan muchísimo, empezar a generar, y justo regreso al ejemplo de la abuelita, ¿no? Eso genera muchísimo. 100%. La conexión emocional. La segunda, ¿la quieres decir, mi querida Analí? Venga. El segundo beneficio es que la forma en que el storytelling te diferencia sobre la competencia, como decía Salo, sobre otras cosas en el mercado es súper importante. La diferenciación de marca. ¿Por qué? Porque las historias de origen y propósito de un negocio son 100% únicas. Cuando tú empiezas a contar tu historia de una forma única, de una forma especial, la gente que empiece a conectar contigo justo va a conectar desde ese lugar, desde lo único y desde lo especial. Entonces, eso va a ser una diferencia abismal en el momento en que decidan comprar a uno o a otro. Por ejemplo, sigamos con el shampoo de los chinos porque hoy vengo muy china. Cuando yo llego y yo de cabello rizado, estoy por comprarme mi shampoo de ingredientes naturales, orgánico, todo bien bonito. Tengo 2 opciones, 2 tiendas que venden este tipo de shampoos, ¿no? Para cabello chino, natural. Me meto a las redes sociales de uno y veo nada más que tienen historias en donde están los testimonios, en donde está el precio, en donde está, pues a lo mejor y las fotos y las características del shampoo, ¿no? Y tú dirías, no, pues muy bien, ¿no? O sea, contó la historia de, pues a lo mejor y, no sé, el por qué son naturales sus ingredientes, o a lo mejor y cómo hacen el shampoo, ¿no? Está perfecto. Los testimonios, ¿no? Cuentan también, pues, la experiencia del cliente, padrísimo. Pero me meto a otra página y veo que venden el mismo shampoo con los ingredientes naturales, que es para cabello rizado,
Pero aparte, estas niñas suben un montón de historias de ellas. Hola, yo soy Ana Pau, yo soy Ana Sofi, somos juntas las Anas y estamos haciendo este emprendimiento, bla, bla, bla. Oye, queremos también subir, no sé, entrevistas con nuestros clientes, pero aparte te estamos enseñando cómo vamos al taller y cómo vamos al laboratorio, cómo se están empacando nuestros shampoos. A mí desde ese momento me atraparon. Y puede ser exactamente el mismo shampoo el que me estén vendiendo, pero la diferencia es la historia que me están contando. Entonces, es súper importante el segundo beneficio o el segundo punto a favor de contar historias es justamente que te va a diferenciar de forma significativa con respecto a tu competencia. Claro. Y me regreso también al punto como tercer beneficio o punto a favor de este estudio que decías que el cerebro se activan 7 puntos del cerebro. Entonces, 7 puntos. Lo que hace el cerebro es que también ayuda a que recordemos. O sea, el cerebro recuerda más este tipo de historias, las narrativas, que realmente las cifras. No, pues hemos vendido tanto en tan poco tiempo, nos ha ido de maravilla. Ajá, y luego, o sea, los números, sí, a veces dicen que los números hablan por sí solos, pero también como la historia, como por qué fue lo que sucedió, cómo fue que creció, cómo fue que se vendió tanto, ayuda muchísimo. Entonces, este tipo de situaciones del recuerdo, el cerebro recuerda más ese tipo de las narrativas que los números, y se los decimos a alguien que la verdad es que las finanzas y los números no se dan tanto. No. Exactamente, entonces la audiencia sí retiene más esa información que es como muy clave, ¿no? En la marca, entonces también para que lo tengan en cuenta que es importante, sí, métele por ahí un numerito, algo que llame la atención, pero detrás de esos números seguramente hay algo maravilloso que contar. 100%, seguramente. Y vamos con la cuarta recomendación, el cuarto beneficio, la cuarta ventaja del storytelling. Y es que es súper importante hoy en día, emprendedores, que, bueno, hemos platicado muchísimo de la importancia que tiene el generar confianza y credibilidad con tu auditorio, con tus clientes, con tus seguidores, con tu audiencia digital. Es súper, súper importante que construyamos, generamos y cuidemos esta confianza, porque al final es de las cosas y de los pilares más importantes ahorita en el mundo del e-commerce, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de las ventas tal cual. La gente también te compra porque confía en ti. Si hay una mala recomendación, es altamente probable que no te compren. Sí. Si tú tuviste una mala experiencia, es altamente probable que tú le cuentes esa mala experiencia a alguien más y ese alguien más no te compre a ti. Entonces es súper importante que construyamos y mantengamos la confianza con nuestro cliente. Las historias que son auténticas, que son transparentes, van a fomentar la confianza. Entonces, mientras tú estés contando más historias de manera frecuente y de manera real y de manera honesta, la gente que aparte conecte contigo va a confiar en tu marca. Entonces, es súper importante que a través del storytelling tú puedas generar y trabajar esa confianza y credibilidad en tu marca. Totalmente. Y como último beneficio, pues obviamente, pues es la venta, lo que queremos, ¿no? Ese es el objetivo, pero también este tipo de persuasión. No por contar la historia quiere decir que se va a tener una venta forzada, ¿no? Más bien lo que se busca es como este interés genuino para poder brincar esa barrera de, ay, es que me estás vendiendo esto o me estás contando esto para tener una venta segura. No, esa no es la historia. O sea, la verdad que el persuadir y tener esta venta simplemente es, pues, lo que venimos diciendo. Solamente es que vayan conociendo y tener esta interacción y sobre todo la recomendación de los clientes, como decías, Analia. Entonces, exacto. Sí, no vayan a considerar como la persuasión y las ventas como algo, o la historia como que tenga que ser una venta, o que lo sientan como venta agresiva. Sí. No, eso sí no. Simplemente es, pues sí, contar la historia, así como cuando vas a pedir trabajo, al final te estás contando una historia de por qué, ¿no? Quieres conseguir el empleo, pero nada más para que no lo vayan a intentar vender de una manera
agresiva. Intensa, Sí, cizañosa, tóxico. inserte adjetivo que más le convenga. Exactamente, ese no es el objetivo de contar una historia. Me encanta que vayamos aprendiendo en este programa muchísimo acerca del storytelling y ya llevamos entonces el por qué es importante contar historias. Ya llevamos cuáles son los tipos de historia que hay que contar. Ya llevamos cuáles son los beneficios de contar historias. Y ahorita les vamos a dar la fórmula del cómo contar la historia, porque sí, señores, señoras, damas y señores, el storytelling tiene un orden, así como cuando escribes una canción, así como cuando escribes un ensayo, así como cuando haces una fórmula matemática, un cuento, tiene una estructura. El contar historias. Seguramente ustedes tienen en mente ciertos influencers, y yo voy a decir el nombre porque la verdad dudo que nos escuche, pero por ejemplo. Pero ojalá que sí. Pero ojalá que sí, le mandamos saludos a Juan Pazurita. Juan Pazurita es un influencer, un creador de contenido que desde hace muchos años, cuando estaba Vine, esta plataforma de videitos chiquitos y así, es un contador, ¿se llama? Contador de historias, un storyteller nato. O sea, este dude cuenta historias de una forma irreal. Sí. Tampoco es promoción, pero ahorita trae toda la campaña de su nueva película o documental que grabó de la peor vuelta al mundo. Y entonces con Disney Plus que empezaron a subir cosas y entonces él en sus redes sociales subía cosas que nadie entendíamos, pero él fue juntando todo que al final estaba contando una historia y no sabíamos nosotros que estaba contando una historia hasta que empezamos a entrelazar todos los videos que estaba subiendo. Y este señor, este chavo, este dude, es genuinamente un gran storyteller. Y a lo que voy con esto es que no solamente se sienta a grabar un video y a hablar. Detrás, y él lo ha dicho en entrevistas, detrás hay muchísimo trabajo justo de la estructura, del qué contar, cómo contarlo, en qué momento, dónde voy a grabar, cuál va a ser el tono que use. O sea, sí es un trabajo importante porque obviamente de ese trabajo se ve el resultado, que toda la gente se queda enganchadísimo con los videos que sube y por ende pues consume el contenido, que es lo que queremos lograr con ustedes, que al final tengan una buena estructura en su storytelling para que puedan contar la historia de tal manera que puedan lograr que la gente conecte con ustedes y por favor les compre. Entonces, vamos a hablar de la fórmula secreta ahora sí. ¿Cómo era el intro de las chicas superpoderosas? Azúcar, flores y muchos colores. Esos fueron los ingredientes secretos para crear a las niñitas perfectas. Vamos a darles la fórmula secreta para crear la storytelling perfecta. Y entonces, lo primeritito que deben de considerar es el héroe. Ahí vamos con la estructura, con las partes del storytelling. Primero el héroe. El héroe no son ustedes, ¿ok? El héroe no son ustedes, el héroe no es la marca, el héroe tampoco es su producto ni su servicio. El héroe es su cliente, ¿ok? La historia no te debe de posicionar a ti como el protagonista, sino como el guía. Ahorita vamos a hablar del guía. Pero es súper importante que tengan muy claro que siempre el héroe de todas sus historias va a resultar ser su cliente, ¿ok? Así que primer punto, chequenlo. Vamos con el segundo, Alo. Ese es importante. Híjole, lo que cuando empezábamos a hacer un cuento, una narración, lo que fuera, el problema. No hay historia sin problema, sin un conflicto. No eso existe. Sí, totalmente. Sobre todo, ¿cuál ha sido la frustración, el miedo que ya platicamos en algún momento en un podcast, el dolor, ¿no? A lo mejor de fracasar, todo ese tipo de situaciones que ustedes crean que es el problema, que lo experimentaron y que puede ser también una frustración. Híjole, también es importante, pero no de ustedes. Exacto. Del cliente. Es importante porque sí también hay momentos en que puede ser si estás vendiendo también por redes sociales, por ese tipo de plataformas también, pues al cliente que nos da miedo, pues que no llegue, que a lo mejor si es una botella de vidrio, pues llegue rota. Que no sea completo, que a lo mejor haya sido un fraude, todo esa situación, ¿no? ¿Qué dolor, miedo o frustración puede experimentar el cliente? Ese sería el problema. Me encanta. Tienen que tener el problema súper claro para comunicarlo y poderlo solucionar y esa sea la historia que estén contando, exacto, ¿no? El punto número 3, ahora sí,
es el guía. Es el guía tal cual son ustedes, el guía es su marca, qué marca están representando. Tú eres quien va a acompañar al héroe a resolver su problema, Claro. ¿ok? En el caso, por ejemplo, de la caída del cabello, el héroe va a ser el cliente cuando logre con tu producto y tu marca resolver su problema de la caída del cabello. Entonces es súper importante que tengan muy claro en la historia que ustedes van a acompañar a sus clientes, ya sea con su servicio, con su producto, con su contenido, con la información que brinden, con todo lo que vaya alrededor de su marca. Ustedes fungen como el guía para que el héroe pueda resolver los problemas. Entonces, no se pueden olvidar de esta parte súper importante en la estructura de su historia. Vamos con el Exactamente. siguiente punto. El camino. Sobre todo esto de la caída del cabello y que a lo mejor el producto está, no sé, en conflicto, algo así. El camino, ¿qué solución como emprendedor, como empresa, como producto vas a solucionarlo, ¿no? ¿Cuál sería esa solución que propones? Poco a poco lo vas a ir, a lo mejor este shampoo, híjole, no era lo que yo esperaba, ¿qué vas a proponer? ¿No? Puede ser, en algunos te dicen que si el producto no te gusta, te devuelven tu dinero en tanto tiempo, ¿no? Eso sería a lo mejor a veces la solución, el paso a paso, a lo mejor no siguieron las instrucciones. Creo que también eso es importante, siempre lean las letras chiquitas de cualquier producto, Siempre. es importante. Este tipo de paso, el camino, también es importante contarlo, es importante tenerlo ahí, porque hay mucha gente que a lo mejor no lee las instrucciones, pero sí tenemos como una solución para el cliente. El cliente siempre quiere lo mejor y si alguien le da una solución después de que está probando un producto, un servicio o antes, creo que también genera esta parte de la confianza, ¿no? Pero el camino. Sí, 100%. Creo que aquí también es muy importante el que comenten y el que cuenten, pues esto que decías, Salo, las instrucciones tal cual. O ¿Sí? sea, si les llega un producto, cómo deben de abrirlo, en dónde deben de abrirlo, las especificaciones que deben de tener en cuenta para antes de abrirlo. No sé, digo, hace poquito hay una marca, que esta sí no la voy a decir, pero seguramente muchas niñas la van a saber. Hay una marca de una depiladora permanente, como esta de luz pulsada y Ajá. tipo así, que le metieron una publicidad cañón en Instagram, pero brutal. Y me ha tocado verla un montón de veces. Y son un montón de niñas y de chavitas que te cuentan una historia y que justamente atacan mucho el problema, ¿no? Que es que tengas vello en todo el cuerpo. Entonces, ellos como ya no vayas a los centros de la depilación, tú depílate en tu propia casa, ya no te va a crecer nada y que no duele nada y que tú lo puedes hacer sola. Entonces te empiezan como a contar todo alrededor de cómo solucionar el problema. Pero aquí lo interesante es que ellos también en ese tipo de contenido te cuentan cómo es el camino, así de que desde que te llega la depiladora a tu casa, cómo la debes de abrir, cómo la debes de usar, que tienes que ponerte los lentes protectores, que debe de estar conectado a la luz, que debes de ponerle este modo antes, o sea, las primeras sesiones, que debes de hacerlo una vez a la semana, o sea, todo te lo van contando de tal forma que te sientes tú en total confianza de comprarlo y de hacerlo tú sola. Entonces, creo que es muy importante eso como parte y complementando pues el factor de el camino al momento de contar tu historia. Y ya para terminar, pues tal cual, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo cambia la vida del cliente una vez que usa tu producto o tu servicio? ¿No? O sea, tienes que contar, ahí es donde entran tus clientes, donde entran los testimonios, donde grabas a las personas felices cuando acaban de darle una mordida a tu hamburguesa de tu restaurante. O sea, todo lo que va y que conlleva el resultado. Es muy importante que lo pongas, porque es tal cual el final feliz de las películas, ¿no? Sí, el Happy Ever After, eso tal cual es el resultado de tu historia. Entonces, para que contemples, a modo de resumen, punto número 1, el héroe es tu cliente, no eres tú. Punto número 2, el problema que vas a solucionar. Punto número 3, el guía, que tal cual eres tú o tu marca. Punto número 4, el camino, cuál es la solución que vas a proponer. Y el punto número 5, el resultado. Total, exactamente, esa es la conclusión. La conclusión de la fórmula. El final feliz es importante. Se viene a la mente también como parte de estas historias que empiezan a contar grandes personajes.
Por ejemplo, cuando Steve Jobs presentó el primer iPhone, hace mucho tiempo. Ya llovió. Sé que no habló de las especificaciones del teléfono. O sea, no dijo, ay, te va a durar tanto la pila, la cámara tiene tanto, tiene tantas gigas y lo puedes utilizar así y así. No habló tanto de las especificaciones, simplemente contó una historia de algo innovador. Literal. Y de ahí, bueno, ya sabemos la historia de los iPhone, ya sabemos cuántos a cada rato empiezan a sacar uno nuevo, actualizaciones y todo, pero la gente se enganchó con el primer iPhone, incluso también con el primer iPod, no con toda la tecnología, sino como en la parte de historia de, wow, este hombre está innovando en algo importante, en algo que llama mucho la atención y que además también se empezó a contar su historia, ¿no? Él ya sí lo hizo de otra manera, ya hizo hasta película, bueno, se hizo película y todo, pero también se está contando la historia de cómo surgió sus ideas en tecnología, cómo lo corrieron también de pues, prácticamente su propia empresa, cómo empezó a emprender otro negocio, después regresó, empezó a innovar, o sea, ese tipo de situaciones. Sí. Y después también, si ustedes quieren empezar a hacer sus historias en un documental, creo que también es válido, pero... No, hombre, o sea, es la mejor forma de contar una historia. Totalmente, pero creo que ahorita las redes sociales están ayudando mucho en las historias, historia de Instagram, historias de Facebook, historias de TikTok, o que empieces a hacer a lo mejor un live, ahí empiezas a contar una historia, ahí empiezas a enganchar con la gente. Ahorita las redes sociales nos ayudan muchísimo y como tal, pues esas historias ayudan a que te enganchen y además también puedes empezar a improvisar un poquito, ¿no? O sea, creo que también es importante, pero la verdad es que sí tenía como en esta idea a Steve Jobs, creo que es uno de los ejemplos más grandes y además, pues creo que todo el mundo lo conoce. Y ¿no? mundialmente conocido, Exactamente. 100%. También otros de los ejemplos de storytelling real, uno es esta marca que está ahorita súper en boga, de tenis y ropa deportiva, que es On. Esta marca, no me sé muy bien la historia, perdonen ustedes, emprendedores, gente que está escuchando este episodio, si me equivoco en algo, me corrigen, pero según lo que yo me acuerdo que me contaron, el dueño de esta marca llegó primero, creo que con Adidas. No sé, y les pidió como una inversión, algo así de, oye, yo traigo un productazo, estos tenis están súper cómodos, bla, 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 y tecnología brutal. El punto es que los mandaron súper lejos. Dijeron, no, gracias, no queremos. Entonces este señor dijo, no, pues yo lo tengo que conseguir, yo necesito inversión porque yo confío muchísimo en mi producto. Y después se fue con Nike. Y llegó con Nike, con el dueño, y le dijo, oye, bro, traigo este rollo, traigo este productazo, estos tenis. Y Nike dijo, cámara, yo confío en ti, lo compró y ahora On es una marca brutal que creció súper rápido, que toda la gente está usando y que hasta incluso ahorita hay pues como discusión un poquito en que Nike compró a su propio enemigo porque ya están prefiriendo los tenis On que los tenis Nike. Entonces también ahí ya hay como un tema de canibalismo, pero el punto es que la historia que hay detrás es súper interesante. Obviamente toda la historia que hay detrás de Walt Disney, por supuesto que yo me vuelo la cabeza, me encanta que los documentales, que los libros, cómo era Walt Disney con su gente, todo lo que había detrás de todos los parques, de todos los personajes, de todas las películas, las historias de Starbucks, ¿no? De cómo empezó el primer Starbucks, que no solamente te venden café, que si tuvo un lugar para trabajar, o sea, son un montón de cosas que nosotros pues vamos conociendo y que desde el morbo o no, nos hacen conectar con la marca y después pues obviamente nos hace comprar y consumirla, ¿no? Total, se viene también a la mente el dueño de Xcaret, que la verdad es que un terreno grande, obviamente sí, ya después empezó a expandir lo que ya sabemos del parque de Xcaret, pero compró un terreno porque él quería vivir ahí, cerca de la playa, quería, pero la verdad es que el terreno empezó a ver cuando empezó a construir y vio los cenotes y vio que ahí era algo interesante y dijo, esto no solamente puede ser para mí, sino también para la gente, que la gente venga a disfrutar, no solamente mexicanos, también extranjeros, que la gente empiece a disfrutar
compró un poco más de terreno y empezó a hacer el parque de Xcaret y ya no fue solamente para él, sino para toda la gente y de ahí, bueno, obviamente sabemos que es un negocio porque al final sí es diversión, pero también para él es un negocio muy interesante. Entonces creo que también cuando dices, mira, yo puedo ir a Xcaret y a lo mejor es como, hay un parque cualquiera, no, es que simplemente el señor vio algo mágico para compartir con la gente y ahora pues es también uno de los grandes éxitos, ¿no? Ya vimos cómo empezar a contar la historia, cómo los tipos, los beneficios y todo, pero ¿dónde la pueden poner en acción? Eso es muy, muy importante, dónde la pueden aplicar y yo creo que en todos lados y en todo momento. Sí. Es súper importante. Pueden hacerlo en un pequeño párrafo en la biografía de redes sociales, en los anuncios, en algunos videos, si tienen página oficial, ahí tener un espacio, una pestaña donde cuenten un poquito de la historia, incluyendo lo que ya habíamos dicho, la misión, los valores, la visión también. A lo mejor también puede servir muchísimo y creo que es básico en un speech de ventas. 100%. Total. 100%. Y sobre todo, cuando llega un cliente. Cuando empiezas a platicar con el cliente. Como este primer contacto, ¿no? Con el cliente. Ajá, ahí empezar a tener esta conversación con los clientes. Como les decíamos, no es como para que tengas esta venta forzada, pero sí que vayan conociendo el producto y vayan conociendo esta historia y todo lo mágico que hay detrás, ¿no? De todo lo que vayan construyendo en el negocio, en el producto. Por ejemplo, si empiezas a ofrecer, no solamente decir, te estoy ofreciendo consultoría en tal. No, simplemente estamos ayudando a los nuevos emprendedores, a empresas mexicanas, internacionales, a encontrar, puede ser, no sé, que estás ofreciendo a lo mejor servicios de consultoría digital. Entonces, queremos que tu voz en internet suene de algo, de palabras a lo mejor ya, si quieres, rimbombantes. Algo me encanta esa palabra. Muy, muy loco, pero que la verdad es que llame mucho la atención, ¿no? Estoy ofreciendo, ayudando a la gente para encontrar su voz y que de ahí, de esa manera, su historia llegue tan lejos como quieran. O sea, ir modificando, sí, el objetivo, sí, la historia, con algo algo más. Muy, o sea, el mensaje llega, pero más tranquilo. Sí. Y que engancha, la verdad es que sí, engancha muchísimo y las redes sociales ayudan también, como decías, el video de las agendas, engancha muchísimo, recordar que a los clientes a veces sí se nos olvidan los precios, pero no cómo nos han hecho sentir. Creo que eso tienen que tenerlo muy en cuenta para que puedan tener un storytelling maravilloso y a lo mejor ir modificándolo, ¿no? Creo que también se puede, así como te puedes ir actualizando en temas, también puedes ir actualizando este storytelling porque lo escribiste ayer, pero en un mes algo sucedió y de ahí aprendiste, entonces irlo modificando de acuerdo a las experiencias que se van teniendo con el cliente y también pues con la misma empresa, ¿no? 100%. Y aparte, todas las cosas que te pasan en tu emprendimiento las puedes aprovechar para contar las historias. O sea, si algún cliente se molestó, si un proveedor te quedó mal, si te atoraste en el tráfico, si entregaste un paquete mal o lo entregaste antes. O sea, cualquier cosa que vaya sucediendo en tu emprendimiento lo vas a poder usar a tu favor para contar historias, ¿no? También una parte súper importante antes de que empecemos a cerrar este episodio, Alo, es cómo poder usar el storytelling para vender sin sentir que estás vendiendo, ¿no? Y es creo que muy sencillo porque hay diferentes claves bastante pequeñas y sencillas, pero son súper mágicas y poderosas, que literalmente consisten en cambiar las palabras y cambiar el fraseo que tú utilizas justo en el momento en que llegas a platicar en algún elevator pitch o cuando llegas a hablar con algún cliente, cuando llegas con algún potencial socio, es literalmente cambiar un poco las palabras. Por ejemplo, hay que reemplazar el corto cabello de calidad he visto hombres entrar inseguros y salir sintiéndose poderosos de mi negocio.
estás diciendo exactamente lo mismo, pero le estás metiendo justo esta palabra rimbombante, le estás poniendo crema a tus tacos, le estás haciendo sonar mucho más interesante y estás contando una historia. Entonces, es súper importante cambiar los beneficios técnicos por las emociones. Juega muchísimo con las emociones. Habla desde experiencias totalmente reales y usa un antes y un después. Esto engancha muchísimo al momento de contar historias. El antes y el después es muy buena técnica. Y por último, no describas el producto, sino describe la transformación que tiene la gente a través de tu producto o de tu servicio. Por ejemplo, una silla no se vende por ser cómoda. Se vende porque puedes trabajar 8 horas sin dolor de espalda y terminar tu día con energía. Entonces, estás describiendo de una forma de cómo está transformando el producto, en este caso la silla, en que no estás hablando también de los beneficios técnicos, sino las cosas que te funcionan como beneficios más emocionales. Y no estás hablando nada más de te vendo una silla, sino le estás metiendo aquí un poco de caché, un poco de... pues sí, o sea, información y estás contando una historia y al final estás terminando vendiendo sin sentir que estás vendiendo. Entonces es súper importante que también usen el storytelling para esta situación de vender. Total, y creo que también es importante mencionar que hay que mantener esta coherencia en todos los canales, ya sea en redes sociales, si tienen un local físico o incluso también ahorita se está haciendo en local digital, hacerlo de esa manera, si tienen perfil de WhatsApp, de Facebook, en todas las redes sociales, en las promociones probablemente, y a eso me refiero con la coherencia de la historia realmente, y que todos los medios en los que están utilizando para hacer las ventas o para contar esta historia o como para tener la interacción con los clientes, tenga ya sea a lo mejor los mismos colores, las palabras clave, estas frases que reflejan la esencia del producto, del servicio. Creo que es importante también porque, yo estoy contando mi historia, que me fue maravilloso y que además si todos mis productos son color rosa, pero al final el fondo de mis redes sociales pues está en verde. No coincide, o sea, todo debe coincidir con lo que estás contando, con lo que estás proyectando en todo lo que vayan a hacer, ¿no? Creo que también es importante. Hay gente que también utiliza pues algunas playeras, unas gorras, algo que coincide mucho con la marca, con el logo, con los colores, siempre debe coincidir. Me imagino que sí lo hacen, porque eso es algo muy importante, pero no está de más con mencionarlo, tener esta coherencia. Y no se les olvide también incluir estos testimonios y los casos reales. Creo que nada convence más a otra persona cuando están hablando bien de ti que alguien que ya lo consumió. 100%. Es importante. Puede ser que algunos clientes con los que ya tengan muchísima confianza les digas, me puedes mandar por WhatsApp o a lo mejor puedo hacer una captura de pantalla con estos comentarios que tú me estás haciendo, ponerlo en redes sociales, alguna frase o un espacio para los clientes para hacer este tipo de recomendación. Hay mucha gente que dice, mándame tu foto, pon el antes y el después, dependiendo el producto, una foto usando el producto, de lo que sea. Creo que también ayuda muchísimo con estas ventas. Y alguien no necesitan un speech como para hacer recomendación, simplemente si Anali ya utilizó el shampoo para rizos y sabe que le funcionó maravilloso, ella con sus propios comentarios, con su propia experiencia lo va a decir, ya sea en un audio, en un video, en un comentario rapidísimo, en una frase. Creo que no necesitas, es imposible ponerle un speech al cliente, pero porque se nota totalmente, ¿no? Pero creo que también esto de con tus propias palabras ayuda muchísimo. 100%. Creo que hay un montón de información. Creo que también deben de poner en práctica todo lo que les estamos diciendo, toda esta información, emprendedores, porque para poder lograr ser un buen storyteller necesitan sí o sí practicar. Necesitan sí o sí arrastrar el lápiz, sí o sí teclear en la computadora, sí o sí tener muy, muy claro cuáles son las historias que van a tener que contar. Pero antes de cerrar este episodio, querida Alo, les queremos recordar que nos pueden encontrar en redes sociales
sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn como Emprendidísimos. Y también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, que en este momento estoy buscando, para que no me digan, en este momento estoy buscando el WhatsApp, porque si tú eres un emprendedor que quiere contar su historia, que quiere estar con nosotros platicando de cómo ha sido esta experiencia emprendiendo, si quieres que hablemos de tu negocio, de tu emprendimiento, si quiere resolver algún tipo de dudas, escríbenos a nuestro WhatsApp, es el 5527-6922-37. Ahí nos podemos poner de acuerdo contigo, emprendedor, contigo, emprendedora, para que vengas con nosotros a cabina, para que nos conectemos si estás en otro lado de la República y conocer tu historia, porque nos encanta, ¿verdad, Alo? Tener muchos invitados. Total, justo con el tema de hoy, lo tenemos en cada uno de los episodios, desde dónde empiezan, cómo empezó la historia, cuáles han sido las trabas, los tips, todo ese tipo de historias aquí se cuentan. Entonces, también ese es otro canal para que vayan contando su historia, para que enganchen y que de esa manera, pues, mucha gente se empiece a tener como esta interacción y que también la gente diga, híjole, yo me identifico totalmente con ese emprendedor porque me pasó lo mismo o estoy pasando por lo mismo, ¿no? Así que también este es un canal para que puedan contar su historia, para que puedan tener ese storytelling maravilloso. Así que escríbanos, vamos a repetir el WhatsApp de otra vez, 5527-6922-37. Pónganse en contacto con nosotros. También en redes sociales, en Facebook, en Instagram nos pueden seguir, en YouTube, en Spotify pueden ver este y todos los demás episodios. Y saludos a todas las plazas que siempre nos están apoyando y que ahí están conectándose también ahí en los teléfonos de las plazas donde están escuchando, pues si se quieren conectar, ahí ya que nos pasen el recado. Exacto. Pero para que cuenten su historia, para que sepan que también este es otro foro donde puedan coincidir y además que también puede servir muchísimo, lo hemos dicho, que también sirve como networking. Así exacto. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales y nos escuchamos el próximo jueves. Venga, el próximo jueves pueden escuchar este y todos los episodios en nuestro canal de YouTube y también en nuestras plataformas de podcast, en el que ustedes quieran. Ahí estamos, Deezer, Apple, Spotify y demás. Ahí los escuchamos, les mandamos saluditos y acuérdense también de ponerle 5 estrellas cuando vayan a rankear el podcast, porque queremos estar algún día en los TikTok Awards, en los Spotify Awards y demás. Entonces, por favor, es de gran ayuda. Gracias a todos los que se conectaron, los que escucharon este programa. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Bye, bye. Hasta aquí llegamos con Emprendidísimos. Pero eso no significa que te tengas que quedar en modo avión. ¡Préndete! Siguiéndonos en Facebook e Instagram como Emprendidísimos Radio y continúa descubriendo todo lo que no te cuentan sobre el camino del emprendimiento. Patrocinado por Escuela Bancaria y